¿qué es la verdad? ¿Y cómo podemos saber qué es la verdad? Y ahí es que la palabra de Dios, Jesucristo, Él dijo una declaración: yo soy la verdad. Jesucristo es la verdad. Entonces, y la palabra nos habla de la verdad que es Jesús. Amén. Entonces, a través de la palabra, a través de Jesús, es como sabemos qué es la verdad. Es precisamente por eso es la autoridad de la palabra de Dios. De eso se trata el día de hoy. Esa autoridad, porque su palabra de Dios es verdadera, es fidedigna. Te voy a decir, la palabra de Dios se originó en la mente de Dios y fue escrita y cumplida por hombres. Como por ejemplo, tu palabra, cuando nosotros hablamos, ¿dónde se origina? En nuestra mente. Entonces, la palabra de Dios, ¿dónde se originó? En la mente de Dios. Y esa palabra que se originó en la mente de Dios fue escrita y cumplida por los hombres. Entonces, por eso la autoridad que tiene la palabra de Dios es esto, es la inspiración de Dios. Y la inspiración de Dios. Y esta palabra es muy importante. Por eso, lo primero que te quiero mencionar el día de hoy, que la palabra es esto, una inspiración. Cuando estamos hablando de inspiración, estamos hablando de un movimiento respiratorio. Cuando nosotros respiramos, hay dos fases. Una, cuando absorbemos o metemos el oxígeno a nuestro ser, a nuestros pulmones, eso se llama inspiración. Cuando respiramos profundo, estamos inhalando, inspirando el oxígeno. Ahora te voy a decir, ¿cuándo es cuando hablamos? En el momento de la inspiración y en el momento de, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? Sacando el dióxido de carbono. Estamos eliminando, pero cuando hablamos, nunca hablamos en la inspiración. Siempre hablamos en la expiración, cuando exhalamos. Por eso yo respiro y empiezo a hablar. Y cuando estoy hablando, estoy sacando el aire. Y ahorita te voy a decir por qué esto es importante. Entonces, por eso la palabra de Dios es la inspiración. Cuando yo absorbo, cuando yo recibo esa palabra para mi vida. Y mira lo que dice en 2 Timoteo 3:16. Me encanta esta traducción de la Nueva Traducción Viviente. Vamos a leerlo todos, por favor. Dice, y toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad. Confusión, confusión. ¿Cómo sabemos que es verdad? La palabra de Dios es útil para enseñarnos lo que es verdad. Entonces la Biblia es lo que nos enseña, verdad. Segundo, y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Sabemos la verdad. También nos enseña a reconocer cosas que están equivocadas en nuestra vida, porque ahora sabemos qué es lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Lo que dice la verdad de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo incorrecto? Entonces nos hace ver qué está mal en nuestras vidas. Número 3, dice, nos corrige cuando estamos equivocados. Y número 4, y nos enseña a hacer lo correcto. 4 cosas que está haciendo la palabra de Dios. Que la palabra que nos inspira, gracias a Dios, nos enseña lo que es la verdad. Nos hace ver lo que está mal en nuestras vidas. Número 3, nos muestra si nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Cuando alguien dice, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios, aquí está, nos enseña a hacer lo correcto. Eso es hacer la voluntad de Dios. Entonces, el propósito de la palabra de Dios
El propósito son estos 4 aspectos. Por eso te decía, ¿qué es la verdad? Y luego, ¿qué es la verdad? Nos enseña lo que es la verdad, nos enseña lo que está mal en nuestras vidas, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto en cada uno de nosotros. Te voy a decir, por eso es de que yo cantidad de veces he estado leyendo la palabra de Dios y el Señor me corrige, me enseña lo que está correcto. Me está mostrando mis equivocaciones, me está mostrando si esto es verdad o si es mentira. Es algo tremendo, es algo precioso. Por eso la palabra fue inspirada por Dios. Y esa inspiración, quiero nada más enfocarme un poquito más en esta palabra. La inspiración de Dios tiene que ver con el soplo de Dios. Es Dios soplando a nuestras vidas. Y esta palabra, inspiración o el soplo de Dios, es la palabra en hebreo que es la temneustos, y que viene de la palabra teo y neuma. Teo es Dios, neuma es aire. Entonces es Dios soplando aire. Ahora te quiero hacer esta pregunta. ¿Cómo se forman las palabras que decimos? Wow, buena pregunta. ¿Cómo se forman las palabras? Fíjate cómo se forman. Para que se formen palabras, tiene que haber aire. No sé si te has fijado que en unos como flautas, tú le soplas y entonces da un sonido. Y en la flauta, si diferentes dedos le pones a la flauta, te va empezando a dar una melodía. Te voy a decir, en nuestra laringe hay lo que se le llaman cuerdas vocales. Pero para que yo esté hablando, estoy expirando, está saliendo un soplo, ese soplo hace vibrar las cuerdas vocales y de tal manera que estoy con mi mente, estoy sacando ese soplo y con ese soplo estoy formando palabras y las diferencias de las palabras se están formando aquí en la laringe, pero para que haya palabra, no puede existir una palabra que sale de tu boca si no hay un soplo tuyo. Entonces, para que haya ese soplo de Dios, para que haya esa palabra de Dios, es el soplo de Dios. Acuérdate cuando estaba en el huerto del Edén y que Dios había hecho a Adán, lo había formado, pero dice hasta que sopló en él aliento de vida, hasta que sopló la palabra, cobró vida. Nosotros somos producto del soplo de Dios, de la palabra de Dios. Pero ahora también nosotros, ahora respiramos y las palabras que hablamos vienen del soplo que sale de nosotros. Por eso es importantísimo. Entonces la palabra de Dios es Dios soplándonos a cada uno de nosotros. Ahorita que digo soplándonos, me acuerdo cuando yo estaba de niño o de joven y que decían cuando iba a haber un examen, sóplame las respuestas. No sé, sóplame las respuestas. Entonces, porque, y se utilizaba eso, sóplame, no sé, yo creo que en tus tiempos no, pero en mis tiempos allá en los, se decía eso. Entonces, qué hermoso que la palabra de Dios, entonces, es un libro que contiene el soplo, el viento del Todopoderoso. Entonces, ahora articulando estas palabras, ¿qué produce el soplo? Produce vida, produce comunicación, la palabra de Dios. Por eso, gracias a Dios, el día de hoy venimos a escuchar la palabra de Dios, pero ¿sabes realmente lo que venimos a escuchar? La palabra y el soplo de Dios. Y el soplo es el Espíritu Santo que está soplando sobre nosotros. Entonces, la revelación es de Dios. Pero la palabra
es supervisada por medio del Espíritu Santo. Como te decía, la palabra es la vibración, es Dios hablando, pero ese soplo es el Espíritu Santo. Es el soplo que recibió Adán. Es el soplo que tú y yo necesitamos. Necesitamos esas dos cosas. El soplo de Dios, que es el Espíritu Santo, y la palabra de Dios, para que cobre vida, para que así haya energía, para que así haya una nueva vida espiritual. Necesitamos la palabra y el soplo de Dios. Amén. Y en esta autoridad de la palabra, el que nos da testimonio de que la palabra de Dios es verdadera es el testimonio de Jesucristo. Jesús dijo: yo soy la verdad. Muy bien. ¿Y cuál fue el testimonio de Jesucristo? Mira lo que dice en Juan capítulo 10, versos 34 y 35, si lo pueden poner, por favor. Y dice de esta forma, todos juntos: Juan respondió: en sus propias escrituras está registrado que Dios les dijo a ciertos líderes del pueblo: yo digo que ustedes son dioses. Y ustedes bien saben que las escrituras no pueden ser modificadas. Así que si a las personas que recibieron el mensaje de Dios se les llamó dioses. El Señor está aquí, se está hablando acerca de un comentario de las escrituras, y dice de las escrituras. ¿Cuáles eran las escrituras en el tiempo de Jesús? Las escrituras eran el Antiguo Testamento, eran la ley, los profetas. De eso, principalmente eso era las escrituras. Era porque todavía no existía el Nuevo Testamento. Entonces cuando Jesús dice, entonces Jesús respondió, son las palabras de Jesús: en sus propias escrituras está registrado que Dios les dijo a ciertos líderes del pueblo: yo digo que ustedes son dioses. Y ustedes bien saben que las escrituras, y esto es algo muy importante, no pueden ser modificadas. No pueden ser cambiadas. La escritura no es a tu conveniencia o a mi conveniencia. No puede ser cambiada, no puede ser modificada. Por eso la palabra de Dios, las escrituras son verdad, son verdad. Amén. Entonces son verdad. Entonces Jesucristo está llamando al Antiguo Testamento como las escrituras, la palabra de Dios, que no puede ser modificada, no puede ser contradicha. Escritura quiere decir, fíjate lo que la palabra escritura quiere decir. Significa el consejo de Dios selectivamente escrito. Cuando leemos la palabra, estamos recibiendo el consejo de Dios. Qué hermoso. Eso es lo que significa la palabra escrituras. Es el consejo de Dios que recibimos selectivamente escrito. Eso es. Mira este otro pasaje en Mateo 5, 17 al 18. También dice esto, todos juntos: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad. Jesús es la verdad. Él no puede decir mentiras. Les digo la verdad. ¿Cuál es la verdad? Hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumple. Quiero hacerte la pregunta: ¿ya desapareció el cielo y la tierra? No, estamos aquí en la tierra, vemos el cielo. Entonces dice, hasta que desaparezca, entonces ya no va a tener validez. Pero ahorita, no tan solo es importante, es válida. Es válida la palabra de Dios el día de hoy. No puede ser contradicha. Por eso, no desaparecerá ni el más mínimo detalle hasta que su propósito se cumpla. Escúchame. La palabra de Dios tiene más de 2000 años, el antiguo desde que vino el Señor Jesús. Pero quiero decirte, esta palabra de Dios
Desde hace 2000 años hasta ahorita no ha cambiado. Y si pasan otros 2000 años, no va a cambiar. Porque la palabra de Dios no es a nuestros gustos o nuestras apariencias. No desaparecerá ni el más mínimo de los detalles hasta que se cumpla todo lo que está escrito. ¿Y cuándo se va a cumplir? Hasta que el libro de Apocalipsis, de Revelación, todo esto suceda. Por eso en la Reina Valera dice, ni una jota, ni una tilde, nada de eso va a desaparecer hasta que se cumpla la palabra de Dios. Entonces, con esta precisión está escrita la palabra de Dios, que es verdad. Y Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Entonces, ¿te estás fijando que todo lo que vemos tiene límite? Pero su palabra de Dios es verdadera. Su palabra de Dios es la que no es modificada. Las profecías cumplidas en Jesucristo le dan peso a la palabra de Dios. Todo lo que se habló de Jesús, Jesús lo cumplió. Cada una de las palabras proféticas. El libro de Isaías, el libro de David, de los Salmos. Hay libros, versículos que se le llaman mesiánicos. ¿Qué significa? Que hablan de la venida de Jesús. Jesús cumplió no uno que otro. Todos. Entonces, Él es verdad. Y la Biblia nos habla que la palabra de Dios ha sido cumplida por Jesús y está siguiendo cumplida en nuestros días. Por eso no tiene tiempo de expiración la palabra de Dios. La palabra de Dios es relevante. Sigue siendo para el pasado, sigue siendo para el presente y lo sigue siendo para el futuro. Sigue siendo la verdad. Sí, y va a seguir siendo la verdad. Y esto es donde tenemos que centrar nuestras vidas, porque en el mundo hay veces que hay cosas que son verdad y no son verdad, pero por eso esto es lo que nos mantiene firmes. No lo que sintamos, no lo que pensemos, no lo que digan en la escuela, no lo que digan el gobierno, no lo que digan. Podrán decir, disculpen la expresión, podrán decir misa. Podrán decir lo que sea, pero lo que dice la palabra, eso es lo importante. Dale un aplauso de gratitud al Señor. Y también entonces sabemos que la palabra tiene autoridad, es inspirada por Dios, número uno. Número dos, Jesucristo dio el testimonio de su palabra, que es verdad. Pero no tan solo Jesús, también David, el testimonio de David en el Antiguo Testamento nos habló de la palabra. Y mira lo que dice en Salmo capítulo 12, verso 6. Dice de esta forma, ahorita no está trabajando la pantalla, entonces yo se los voy a leer. Dice esto: las promesas del Señor son puras, como la plata refinada en el horno, purificada 7 veces. Las promesas del Señor, la palabra del Señor es pura. Cuando es pura, ¿qué significa la palabra pura? Sin mancha, sin defecto, limpia, sin contaminación. Amén. Sin contaminación. La palabra es pura, sin contaminación, sin error. De veras, a través de toda la historia de la humanidad han tratado de buscarle errores a la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Siempre el que encuentra un error, el equivocado es la persona porque no sabe todo el contexto o todas las situaciones a su alrededor. Pero yo recuerdo en una ocasión, aún cuando estaba de chico, que recuerdo que, ¿se acuerdan cuando Cristóbal Colón de España vino a las Américas? No se le llamaba las Américas, pero se vino al oeste. ¿Pero qué creían ellos? Que la tierra era plana. ¿Te acuerdas? Pero la palabra, y uno dice, qué ignorancia. Porque la palabra de Dios dice el círculo de la tierra.
Aquí está escrito. Y ellos creían que iban a ir en las embarcaciones y que tarde o temprano se iban a caer porque era plano. Eso era lo que ellos creían. Por eso no se cayeron, sino encontraron a un nuevo continente, al continente americano. Pero aquí ya decía la verdad. La palabra de Dios es relevante. Por eso, qué hermoso que, y aquí dice por eso, las promesas del Señor son puras. Son puras como la plata refinada en el horno, purificada 7 veces. Entonces, como te decía, la palabra pura significa sin contaminación, sin error, sin defecto. La palabra de Dios también es comparada aquí en este versículo a un metal precioso, en este caso la plata, purificada 7 veces con la perfección que solo da el Espíritu Santo, quien también la supervisa. Entonces, por eso la palabra de Dios es perfecta, porque es el soplo de Dios, supervisado por el Espíritu Santo, dado a muchos hombres para que la escribieran. Pero el autor es Dios a través del Espíritu Santo soplando esa palabra sobre cada uno de nuestras vidas. Entonces, qué hermoso. Eso es lo que te estoy mencionando acerca de este versículo. Y dice esto, purificada 7 veces con la perfección que dice el versículo, las promesas del Señor son puras como la plata refinada en el horno. ¿Qué es el horno? Y aquí el horno se ilustra como es donde se forja la palabra de Dios. ¿Y dónde se formó esa palabra? Aquí en la tierra, en el barro. ¿Te acuerdas que Dios hizo del barro, de la tierra, al hombre? De ahí lo formó. Entonces, ese horno, aquí en este versículo podríamos decir que es la tierra. La plata es una ilustración del mensaje divino. Es el metal precioso. La palabra no es papel ni tinta, sino es el contenido de la palabra que es precioso, que es eterno, que es vivo. Es esa plata, ese material precioso. Y luego dice purificada, ilustración como el fuego purifica la palabra. Y ese fuego ese es el Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios, para leerla tenemos que utilizar el Espíritu Santo para que nos la enseñe, nos la revele, porque a través del Espíritu Santo fue purificada en ese horno. Y dice 7 veces, dice purificada 7 veces. Es el número perfecto. Por eso la perfección del Espíritu Santo, esta palabra es una obra maestra. Por eso es de que no pasa. Por eso es de que no es una noticia nueva. Es la palabra que es la verdad y que Dios quiere que cada uno de nosotros no es nada más un manual de información. Es nuestra forma de vivir. Es en dónde estamos parados. Por eso, si tu forma de vivir es que tú fuiste a la escuela y te enseñaron algo, o que tu mamá o tu papá te dijo algo, qué bueno todo eso. Pero ¿sabes qué? Pero la razón y la forma de vivir es la autoridad de la palabra de Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso de gratitud al Señor. Es la palabra de Dios. Entonces, gracias a Dios por esta palabra que ha sido purificada en nuestras vidas. Ahora te quiero decir esto. Aún en el Nuevo Testamento, te decía que la palabra de Dios, cuando vino Jesús, hablaba de las Escrituras, pero las Escrituras eran el Antiguo Testamento. ¿Y qué del Nuevo Testamento? ¿Sabes qué? También el Nuevo Testamento es verdad. Es verdad. Y quiero que veas conmigo 2 de Pedro, capítulo 3, verso 2. Mira lo que Pedro dice acerca de la palabra de Dios. Dice esto: quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho. ¿Quiénes eran los santos profetas? Lo que está en el Antiguo Testamento.
Los santos profetas, recuerden eso, hace mucho, y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Aquí Pedro está diciendo, las escrituras, los profetas, recuérdenlo, eso es las escrituras. Pero ahora dice, no tan solo eso, ahora recuerden lo que el Señor ha ordenado por medio de los apóstoles. Entonces está incluyendo ahora el Nuevo Testamento, los escritos de los apóstoles. En 2 de Pedro capítulo 3, verso 15 y 16, dice esto, todos juntos. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con sabiduría que Dios le dio. Verso 16. Al tratar estos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Esto resultará en su propia destrucción. Mira, cuando dice aquí otra escritura, está hablando del Antiguo Testamento, porque ese era el nombre que se le daba al Antiguo Testamento. Pero ahora, aquí Pedro le está dando la misma validez que el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento. Está hablando que algunos pueden viene la palabra tergiversar, pero que hacen para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Pero toda la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, ahora escrito también por los apóstoles del Señor Jesús, es la palabra, la autoridad, la verdad. Amén. Entonces, quiero que veas conmigo esto. También 1 Tesalonicenses 2:13. Dice esto, la palabra que oíste de nosotros es palabra de Dios. Las palabras que salieron de los apóstoles es palabra de Dios. Es palabra verdadera. Mira lo que dice, todos juntos. Por lo tanto, nunca dejamos de darles gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual por supuesto lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes, los que creen. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Lo que ellos hablaron era palabra de Dios y fue escrita ahora para la bendición de nosotros. Pero vemos que el Antiguo Testamento, las Escrituras, palabra inspirada por Dios, pero el Nuevo Testamento también se está dando testimonio que es palabra de Dios importante para cada uno de nosotros. Y en Gálatas 1:12, Gálatas 1:12. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Pablo está hablando de que lo que habló, lo que escribió y las 13 cartas que están aquí fue revelación que Dios le dio. Es palabra de Dios. Por eso aquí tenemos toda la palabra inspirada por Dios, que viene a traernos vida. Es el soplo de Dios. Pero para recibir la palabra de Dios, algo que el día de hoy yo estaba orando. Señor, podemos decir la palabra de Dios y, ok, está bien. Ok, sí es verdad. Pero para que la palabra de Dios cobre vida en nosotros, necesitamos ese soplo. Necesitamos ese soplo es el Espíritu Santo. No sé, si te voy a decir algo. Si tú alguna vez te has aburrido leyendo la Biblia, necesitas el soplo de Dios. Porque el soplo le da vida. Ese soplo es el Espíritu Santo, que viene
a llenarnos, que viene, que nos deleitamos en la palabra de Dios. Tú muchas veces estoy leyendo un versículo y digo, me encanta. Tú puedes decir, oye, pues a este le encantan muchos. Sí, es la verdad. ¿Por qué? Porque la disfruto, me gozo. No nos puede el Señor hablar tan claro. Esta es la verdad. Esto es lo que yo necesito. Esto es lo que mi vida. Por eso una de las cosas que a mí me encanta hacer cuando yo caso a un matrimonio es que ellos hagan un pacto de que su matrimonio lo van a seguir conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Y yo les pido a las parejas que pongan su mano derecha, diciendo, yo voy a seguir lo que dice tu palabra. Yo voy a cumplir lo que dice tu palabra. Yo voy a vivir mi vida y mi matrimonio como dice tu palabra. El día de hoy yo hago un pacto contigo de que yo voy a vivir mi vida de esa manera. Y por eso les pido a las parejas que hagan ese pacto, que pongan su mano sobre su palabra. Y el día de hoy, pero ahora yo te quiero hacer esta pregunta: ¿cuántas veces tú has hecho algún pacto con Dios? Que tú has hablado directamente con Dios y tú le has dicho, Señor, ahora yo no me estoy casando, pero vengo delante de ti a hacer un pacto contigo, que yo, la autoridad de la verdad es tu palabra. Y el día de hoy yo vengo a hacer un pacto contigo y vengo a poner mi mano delante de ti para que decirte este día, mañana, toda mi vida, yo voy a seguir lo que dice tu palabra. Ahora lo voy a leer, voy a meditar, me voy a llenar porque tu palabra es verdad. Tu palabra me corrige, tu palabra me dice lo que es la verdad. Tu palabra me dice tu voluntad. Que tú quieres abrir un negocio, busca la Biblia si es la voluntad de Dios. Así dice, abre tu negocio. No dice en esas palabras, abre tu negocio, pero vas a estar leyendo hasta que vas a entender, aquí veo la mano de Dios. Y que viene una persona, ay, vamos a ser socios. Lee Proverbios. Lee Proverbios para ver si te hace socio. Entonces, ¿qué me está diciendo? Y todos los que viven en sociedad, ay, pobrecitos, los bendigo. Dice la palabra de Dios, trata de salirte lo más pronto posible, porque si no, te va a pesar, etcétera. Pero qué hermoso. Vamos a hacer un pacto. Por eso el día de hoy yo quiero que hagas un pacto con Dios.